Lección 5. La necesidad de justicia que tiene el hombre. El hombre siempre ha acusado a Dios de cometer injusticia al tratar con la raza humana. El hombre afirma que Dios no es un Dios de amor o de justicia porque creó al hombre sabiendo de antemano que éste caería. El hombre objeta el derecho divino de mandar a uno al infierno y a otro al cielo. ¿Puede Dios justificarse ante estas viejas acusaciones que se repiten hasta ahora? El Dios Padre tuvo el derecho de crear al hombre de la misma manera que un hombre y una mujer buenos tienen el derecho de dar vida a un hijo. Adán era el amo de sí mismo. No tenía por qué someterse a Satanás a menos que él mismo lo decidiera. No era Adán el eslabón perdido, sino la corona de la creación divina, colocada en la luz plena del conocimiento perfecto. Hemos visto que el hombre fue creado para disfrutar de gozo y de paz, y que el pecado, la enfermedad, la tristeza o la muerte no tenían lugar en el plan original de Dios. Las condiciones actuales de la sociedad y del mundo no son normales. Dios se ha vindicado y permanece absuelto ante la raza humana porque no dejó al hombre en esta condición, sino que proveyó la redención, la cual el hombre podría disfrutar por medio de la fe en Cristo Jesús y la que también traería la respuesta a toda necesidad humana. Un problema triple. La necesidad del hombre solamente se satisface recibiendo la vida eterna, la naturaleza de Dios. Sin embargo, Dios no puede impartir al hombre su propia naturaleza ni darle el privilegio de ser su hijo hasta hacerlo sobre bases legales. Por consiguiente, y puesto que el Dios Padre lleva a cabo la redención del hombre, independientemente de las obras de éste, el primer problema que encara Dios es la necesidad que el hombre tiene de justicia. El libro de los Romanos, que nos da el aspecto legal de nuestra redención en Cristo, menciona esta necesidad en el versículo 26 del capítulo 3. La versión de Torres Amat dice, por donde quiera que se vea, Él es justo en sí mismo y el que justifica a aquel que tiene fe en Jesús. Tal fue el problema. Debía hacérsele justicia al hombre. Dios debía tener el derecho legal de declarar justo al hombre, espiritualmente muerto, e hijo de Satanás. La necesidad que el hombre tenía de justicia implicaba un problema triple. Primero, Dios tenía que ser justo al tratar con el hombre. No debía pasar por alto su transgresión y la pena debía ser pagada. Segundo, Dios debía tratar a Satanás sobre bases de absoluta justicia. Debía redimir al hombre de la autoridad del diablo sobre bases legales. Tercero, no solo debía ser justo con el hombre y con Satanás, sino también ajustar sus actos a su propia justicia. La justicia es la base misma de su trono, y la norma debe no ser menor. Debe haber bases legales sobre las cuales Dios pueda juzgar rectamente a la raza humana y obligar a los hombres a pagar la pena del pecado si rechazan el sustituto del pecado que Él ofrece. 2. La pena del pecado del hombre. Cuando la justicia presentó su demanda de que el hombre pagara la pena de su crimen, el hombre no podía pagar ni siquiera los intereses. No había atenuante para el crimen que el hombre había cometido. Su crimen era un pecado imperdonable puesto que se trataba de alta traición. La pena del pecado del hombre era el infierno. Conociendo la naturaleza del pecado del hombre podemos entender mejor la razón de la existencia del infierno. El hombre es eterno y los ángeles también. Cuando el hombre y los ángeles se convierten en criminales se hacen criminales eternos. El hombre es un espíritu y debe haber un hogar eterno para ese espíritu. Cuando el hombre se convirtió en un espíritu criminal fue necesario que después de la muerte fuera llevado a la prisión para esperar allí el juicio del trono blanco. Después del juicio, en cuyo momento recibió su sentencia, debía ser remitido a la prisión federal. El infierno no había sido preparado para el hombre, como dice Mateo 25:41. El infierno había sido preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Dios planeó originalmente que el hombre viviera sobre la tierra para siempre. La tierra fue hecha con este propósito en mente, y el hombre poseía un cuerpo humano eterno. Pero cuando pecó y se convirtió en mortal, fue necesario acondicionar el infierno para confinarlo allí como vemos en Ezequiel 18:4 Romanos 6:23. Siendo un criminal eterno debe haber un lugar de sujeción eterna para él. Debe haber una prisión, los criminales deben ser segregados. Si se les permitiera vagar indistintamente a través de la eternidad, desmoralizarían al nuevo cielo y a la nueva tierra. Nosotros tenemos cárceles, prisiones del Estado y prisiones federales para los criminales que quebrantan las leyes del hombre,
con prisión perpetua para los criminales habituales. Podemos en conciencia protestar contra Dios si tiene una prisión en la cual son encarcelados aquellos que violan las leyes del cielo y que son criminales eternos. El hombre universal cree en cierta clase de infierno o lugar de confinamiento para un castigo después de la muerte y este testimonio no es fácilmente rechazado. No hay un tipo de testimonio tan convincente para un jurado y para un juez como el testimonio de la conciencia humana universal. 3. La justicia de Dios para con Satanás. Dios, al restaurar la justicia al hombre, no debe tomar ventaja sobre Satanás. El pecado de alta traición de Adán le dio a Satanás el derecho legal de enseñorearse de la creación y hacer del hombre su súbdito y esclavo legal. Dios, en su omnipotencia, es infinitamente más poderoso que Satanás, pero debe despojar a este de su autoridad en tal forma que sea un acto justo. El plan por promulgarse debe estar basado incuestionablemente sobre bases legales. 4. La justicia de Dios hacia el hombre. Al tratar con el hombre sobre bases de justicia, Dios debe reconocer la transgresión y ver que la pena se cumpla. La redención del hombre debe ser legítima, permitiéndole así al hombre redimido mantener su dignidad sabiendo que fue justificado sobre bases legales. Cuando el hombre pecó se hizo copartícipe de la naturaleza satánica y como resultado de su transgresión debía ser encarcelado en el infierno. Alguien debía ir allí y pagar su pena a fin de que el hombre tuviera vida eterna y se presentara ante Dios como si nunca hubiera pecado. Esta redención libertará al hombre de la pena de ir al infierno. Si no acepta y persiste en su unión con Satanás, entonces debe compartir el destino de éste. 5. Lo que la redención del hombre tiene que incluir. La pena de la transgresión de Adán debía pagarse en forma adecuada para que el hombre pudiera ser liberado del dominio satánico. Debía también ponerse en las manos del hombre un arma que fuera al mismo tiempo defensiva y ofensiva. Debía recibir autoridad por medio de la cual pudiera enfrentarse a Satanás y vencerlo en combate honorable. Debe concedérsele al hombre la resurrección del cuerpo físico y también la inmortalidad porque al principio el hombre tuvo un cuerpo humano perfecto. Debe dársele al hombre un cuerpo inmortal sobre el cual la muerte no tenga ni dominio ni autoridad. Debe haber una restauración de la tierra a la gloria y a la belleza edénicas, y debe hacerse de tal modo que nunca vuelva el diablo a dominar de nuevo. La redención del hombre debe incluir una nueva creación con la vida o la naturaleza de Dios, con una justicia perfecta y una perfecta reconciliación o compañerismo a fin de que el hombre se sienta en casa con Dios. Dios debe ser capaz de darle el lugar de un hijo en su corazón tanto como en la creación, de tal manera que la justicia, los privilegios de hijo y el más completo compañerismo sean derechos eternos del hombre. Ninguna redención que no otorgue estas tres grandes bendiciones satisfará las necesidades del hombre. 6. Dios mismo debe proveer un redentor. Esta redención para el hombre que le restaure la justicia, debe emanar de Dios. Ningún hombre podría satisfacer las demandas de la justicia en pro de la raza humana, porque todo hombre nacido por reproducción natural es un hombre quebrantado y desvalido en manos de un enemigo que lo domina y que tiene la autoridad de echarlo al infierno. Ningún hombre puede permanecer ante Dios por sí mismo, porque toda la raza humana está bajo acusación. Por lo tanto, no hay ningún hombre que pueda representar a la raza humana delante de Dios. 7 requisitos del Redentor. El Redentor debe ser un hombre. No obstante, este hombre no debe nacer por reproducción natural, sino debe ser concebido de tal manera que no se convierta en un súbdito de Satanás. La muerte espiritual no debe morar en la naturaleza de su espíritu. Debe permanecer delante de Dios así como el primer Adán permaneció en justicia, y debe poseer el mismo dominio y la misma autoridad. Debe andar sobre la tierra como un hombre, agradando en forma perfecta al Padre. Debe ser tentado por Satanás como el primer hombre y la primera mujer, pero no debe someterse a la voluntad de Satanás. Tal hombre debe entonces actuar como el sustituto del hombre. El pecado del hombre y la muerte espiritual deben ser puestos sobre este hombre. Luego, el juicio de Satanás debe caer sobre él. Debe encarar las demandas de la justicia. Para hacerlo, debe ir al infierno. Allí debe permanecer, bajo juicio, hasta que toda exigencia legal de la justicia contra la raza humana haya sido satisfecha. Debe permanecer allí y sufrir hasta que Dios pueda legalmente absolver a todo ser humano que lo acepte como Salvador y a todo aquel que confía en el pacto de sangre desde el principio.
No solamente debe este Redentor estar libre del dominio de Satanás durante su ministerio en la tierra, sino que debe ser más grande que Satanás, uno que, después de que haya sido pagada la sentencia, pueda conquistar al diablo, quitándole su señorío y su dominio legal sobre el hombre. Debe conquistar a la muerte, trayendo vida e inmortalidad al ser humano quebrantado y en servidumbre. Ningún ángel puede actuar como redentor del hombre porque un ángel no podría satisfacer las demandas de justicia. Ningún hombre podría cumplir las exigencias de la justicia para ser redentor, a causa de su unión con y de su sujeción a Satanás. Solamente Dios es más grande que Satanás, por lo tanto, Dios y el hombre deben unirse en un solo individuo. La encarnación es la única respuesta a la necesidad de justicia del hombre. Solo la unión de Dios y del hombre proveerán un redentor que ande en justicia como hombre, con la capacidad de pagar la pena impuesta al hombre y de conquistar a Satanás. La divinidad misma debe sufrir por el hombre. Dios había creado al hombre sabiendo que éste podía caer. La responsabilidad de tal creación descansaba por completo sobre el Dios Padre. Él debe proveer la redención. El único modo de impartir justicia a la humanidad es la encarnación del mismo Hijo de Dios. El Hijo amado de Dios debe salir del seno del Padre y dejar su gloria y majestad que ha disfrutado con él. Debe venir a la tierra y tomar sobre sí mismo el cuerpo físico de un humano. Debe andar como un hijo, agradando al Padre, y debe conquistar a Satanás durante su ministerio terrenal y en su carácter de hombre. Luego, Dios debe tomar la naturaleza pecadora del hombre, ese monstruo horrible, llamado muerte espiritual, y ponerlo sobre el espíritu de su Hijo Santo y Eterno. El Hijo debe ser juzgado, y la ira y la indignación de la justicia deben caer sobre él. Cuando haya pagado la pena por el hombre, será hecho justo, y esa justicia llegará a ser del hombre. Fue por un hombre que vino el juicio, por consiguiente, un hombre sin pecado podrá, sobre bases legales, pagar la pena. De ese modo la raza humana será declarada libre de culpa y de injusticia si los hombres admiten el dominio del encarnado. La conclusión de nuestra lección es la siguiente: la necesidad que el hombre tiene de la vida eterna demanda justicia, y la necesidad que el hombre tiene de justicia exige la encarnación.